Mi propia hija me gritó: «Viejo asqueroso, hueles fatal, ojalá ya no vivas mucho tiempo, porque ya me tienes harta». A la noche siguiente intentó envenenarme con veneno para ratas, así como lo escuchas. Cambió mis medicamentos por veneno, pensando que no me daría cuenta. Sentí como si me dieran una patada en el pecho. No lo podía creer. Esas palabras no venían de una extraña, venían de la niña que yo crié con mis manos, la misma que cargué en mis hombros cuando apenas aprendía a caminar. Soy Roberto Hernández, tengo 75 años y todavía me tiembla la voz al recordar lo que pasó con mi propia hija Silvia. Me quedé callado porque no me salían las palabras y ella todavía remató: «Ya ni sirves para nada, ya deberías morirte». Sus hijos, mis nietos, se rieron. Yo quise levantarme para irme a mi cuarto, pero me sentía como si me hubieran arrancado las piernas. Esa noche no dormí, el corazón me latía fuerte y la cabeza me daba vueltas. Al otro día pasó lo peor. Silvia fue a la cocina y me llevó mis medicinas como siempre, pero algo no olía igual. Mis ojos ya no sirven bien, pero mi olfato nunca me ha fallado. Desde chamaco aprendí a distinguir los olores del campo, el de la tierra mojada, el del veneno para plagas, el de la leche recién ordeñada. Cuando abrí el frasco me llegó ese olor penetrante que conocía demasiado bien. No era medicina, era veneno para ratas. Sentí que la sangre se me helaba. En ese momento entendí que no eran solo insultos ni humillaciones. Mi propia hija quería matarme. Pensé en tragarme las pastillas nomás por cansancio, para ya no escuchar más ofensas, pero algo dentro de mí me dijo: «No, Roberto, todavía no es tu hora». Cerré el frasco y lo guardé en el cajón como prueba. Me senté en la mesa con la cabeza agachada. No quería que ella se diera cuenta de que lo había descubierto. La vi desde la cocina platicando por teléfono y riéndose, como si ya tuviera asegurado todo lo mío. Yo me mordí la lengua para no reclamarle en ese momento, pero por dentro me hervía la sangre. Ese día supe que lo que yo había criado con tanto sacrificio se había convertido en mi peor enemigo. Yo trabajé toda mi vida en el rancho, bajo el sol, cuidando vacas, ordeñando, sembrando maíz, aguantando dolores en la espalda y en las manos. Todo para que a Silvia nunca le faltara nada. Y ahora me quería enterrar vivo para quedarse con mis casas y mis animales. Mientras ella seguía con su vida como si nada, yo pensaba en mi difunta esposa, en lo mucho que sufrió para criar a Silvia derecha, en lo orgullosa que estaba cuando se graduó de la secundaria. ¿Qué diría ahora si viera lo que su hija estaba haciendo? Sentí rabia, pero también tristeza. Nunca imaginé que la sangre pudiera traicionarme de esa forma. Esa noche me encerré en mi cuarto. No prendí la luz, nomás me quedé sentado en la cama, viendo hacia la ventana, escuchando los grillos. Recordaba las palabras de Silvia una y otra vez en mi cabeza. «Viejo asqueroso, hueles fatal, ojalá ya no vivas mucho tiempo». Y luego el olor del veneno regresaba a mi nariz como si todavía lo tuviera enfrente. Ahí fue cuando me prometí a mí mismo que no me iba a dejar, que si mi hija quería verme muerto, yo iba a hacer lo contrario, vivir lo suficiente para que se arrepintiera. Y no solo eso, que iba a encontrar la manera de defender lo que con tanto esfuerzo construí. Soy un hombre de rancho. Desde que era un chamaco aprendí a trabajar con las manos, con la tierra y con los animales. Nunca fui rico, pero gracias a Dios y al sudor de mi frente pude levantar 2 casitas y un rancho con mis vacas. No fue fácil ni poquito. Hubo días en que apenas comía una tortilla con sal, pero lo poco que tenía lo guardaba para mi hija Silvia. Cuando murió mi esposa, yo ya no tuve más que a Silvia. Ella era mi razón de levantarme cada día. Yo la llevaba a la escuela en burro cuando estaba chica y cuando creció le compré su uniforme con dinero que saqué de ordeñar vacas y vender leche casa por casa. Todavía me acuerdo de las veces que no compré zapatos nuevos para mí con tal de que ella tuviera los suyos limpios y completos. Siempre pensé que algún día me lo iba a agradecer, que iba a decir: «Mi papá se partió el lomo por mí, lo respeto». Pero no fue así.
Entre más le daba, más parecía que se le llenaba el corazón de desprecio. De muchacha, Silvia ya era altiva. Le daba vergüenza que sus amigos supieran que su papá ordeñaba vacas. Yo llegaba por ella en el burro y me pedía que la dejara a 2 calles de la escuela para que no la vieran conmigo. Yo tragaba saliva, sonreía y me iba, aunque por dentro sentía un nudo en la garganta. Un día, cuando cumplió 15 años, le regalé un vestido que compré a pagos en la tienda del pueblo. Yo estaba feliz de verla bonita, como toda una señorita. Pero ella me dijo, esto es todo, mis amigas van a traer vestidos de verdad, no estas porquerías. Esa noche lloré solo en el rancho, pero me hice fuerte, porque pensé, esta chiquilla algún día va a entender. Con los años se fue volviendo más dura, más fría. Yo le compré un carro, viejo para que pudiera ir a la preparatoria, y me lo tiró en cara. Esto parece chatarra, ¿quieres que haga el ridículo? Aún así, yo seguía dándole todo lo que podía. Yo confiaba en que la vida le iba a enseñar a valorar, pero lo que nunca imaginé fue que el desprecio se iba a convertir en odio. Cuando la escuché gritarme viejo asqueroso y cuando descubrí el veneno en mis medicinas, todos esos recuerdos regresaron a mi mente como golpes. Era como si todos los desprecios de antes fueran preparando el camino para lo que me quiso hacer ahora. A veces me pregunto si no fue mi culpa por haberla consentido tanto, por no haberle enseñado a ganarse las cosas con esfuerzo. Le di todo lo que estuvo en mis manos, pero parece que en vez de cariño le sembré ambición. En mi rancho siempre me enseñaron que la familia es lo más sagrado. Yo crecí creyendo que los hijos son la bendición más grande, que son los que van a cuidar de uno cuando ya está viejo. Pero yo estaba equivocado, al menos en mi caso, mi propia hija era la que quería verme muerto. Ese pensamiento me dolía más que cualquier golpe. Si un extraño me hubiera insultado, no me importaba. Pero Silvia era mi sangre, mi niña, y ella estaba dispuesta a matarme por quedarse con mis casas y con mis vacas. Ese día, mientras ordeñaba a las 5 de la mañana, me puse a pensar en todo lo que había hecho por ella. El frío me calaba en los huesos, pero más frío sentía en el corazón. Miraba las vacas, miraba las tierras y pensaba, todo esto lo guardé para ella y ahora quiere arrancármelo. No es fácil aceptar que el enemigo vive bajo tu mismo techo, pero esa fue mi realidad. Con el tiempo me fui dando cuenta de que Silvia no solo me despreciaba con palabras, también empezó a meter mano donde no debía. Al principio, eran cosas pequeñas. Abría mi ropero y me faltaban billetes, de esos que yo guardaba doblados en una libreta vieja. Le preguntaba y me decía, «Seguro se te perdieron, ya estás viejo». Yo me quedaba callado, aunque sabía bien que yo no olvido dónde pongo mis cosas. Luego comenzaron a desaparecer. Papeles. Yo siempre guardé las escrituras de mis 2 casitas en una caja de madera bajo la cama. Una noche, buscando una foto de mi difunta esposa, me di cuenta de que los papeles ya no estaban. El corazón se me subió a la garganta. Fui a preguntarle a Silvia y me contestó con descaro, «Ah, los tengo yo porque tú ya no sabes cuidarlos». Ese día me quedé helado, pero por dentro algo me dijo que estaba empezando a mover hilos para quedarse con lo mío. No pasó mucho cuando vi gente rara rondando el rancho. 2 hombres en camioneta se bajaron y entraron con Silvia, como si la dueña fuera ella. Les mostraba las vacas, las tierras, todo. Yo me acerqué y pregunté qué pasaba y me respondió con frialdad, «Nada, papá, son amigos». Pero yo escuché claro cuando dijo, «Esto pronto será mío, ustedes tranquilos». Sentí como si me clavaran un cuchillo. Lo más duro fue cuando empezó a envenenar a mis nietos en mi contra. Ellos antes me decían abuelito con cariño, corrían conmigo por el corral, pero Silvia les llenó la cabeza. Una tarde mientras yo ordeñaba, mi nieto mayor me gritó, «Apestas, ya muérete, viejo». Me quedé quieto, con las manos llenas de leche, sin poder moverme. Ese insulto no salió de su corazón de niño. Salió de lo que su madre les repetía en la casa. Cada día era peor. En la mesa ya no me hablaban. Yo me sentaba en la esquina con mi plato de frijoles y tortillas, y ellos me miraban como si fuera un estorbo. Silvia se burlaba de cómo temblaban mis manos, de cómo caminaba despacio.
Hasta decía, ya no sirves, papá, ni para cuidarte solo. Una noche escuché a Silvia hablar por teléfono en voz baja. Decía, si todo sale bien, en unas semanas tendremos el dinero de las casas y las vacas. Ese viejo ya ni cuenta se va a dar. Me quedé parado, en la oscuridad, oyendo cada palabra. El estómago se me revolvió, sentí coraje pero también miedo. Mi propia hija estaba planeando dejarme sin nada mientras yo seguía vivo. Yo no sabía si llorar o gritar. Me quedé callado, observando. Pero desde ese momento supe que Silvia no solo me odiaba, también me quería arrancar lo poco que tenía. Y lo peor era que lo hacía sin vergüenza, como si yo ya no existiera. Esa noche me costó trabajo dormir. Cerraba los ojos y veía la cara de mi esposa, la que ya no estaba para defenderme ni aconsejarme. Me preguntaba qué había hecho mal, en qué momento la niña que le gustaba subirse a mis hombros se convirtió en esta mujer capaz de robarle y humillarlo a su propio padre. Fue ahí donde mi corazón empezó a endurecerse. Ya no era solo dolor lo que sentía, era coraje. Un coraje que crecía cada vez que la veía sonreír, como si ya fuera la dueña de todo. Nunca voy a olvidar esa noche. Yo estaba sentado en la mesa, cansado del día, cuando Silvia me trajo las pastillas. Siempre lo hacía de mala gana. Me las ponía casi aventadas en el plato, como si le diera asco tocar mis cosas. Esa vez me dejó el vaso con agua y las pastillas acomodadas en una cajita. A simple vista no noté nada, mis ojos ya no me ayudan. Pero cuando acerqué el frasco para olerlo, sentí un golpe en la nariz. Ese olor no era de medicina. Era fuerte, penetrante, parecido al que usábamos en el rancho para matar ratas en los corrales. Lo reconocí en el acto. El corazón me empezó a latir recio. Mis manos temblaban, sudaba frío. Pensé, si me trago esto, aquí me quedo. Cerré el frasco de golpe y lo guardé bajo la mesa, mientras Silvia me miraba de reojo. No dije nada en ese momento. Nomás fingí cansancio y me fui al cuarto. Pero el miedo me seguía por dentro. Cuando ella se fue a dormir, regresé despacio a la cocina. Revisé el bote de basura y ahí estaba, un frasco pequeño de veneno para ratas, de esos que usábamos para las plagas. El mismo olor, el mismo polvo. Ya no me quedó duda. Me recargué en la pared y sentí que me flaqueaban las piernas. Mi propia hija había cambiado mis medicinas por veneno. No era un accidente, era un plan. Ella quería acabar conmigo. Esa noche la confronté. Le pregunté directo, Silvia, ¿qué me diste en las pastillas? Ella se rió y dijo, no inventes, viejo, ya te estás volviendo loco. Le enseñé el frasco y ella, en vez de asustarse, me gritó, tú ya estorbas, me tienes harta. Deberías agradecer que no lo hiciste, porque ya me tenías cansada con tus achaques. Me quedé helado. No solo lo negaba, lo decía en mi cara con desprecio. Yo la miraba y no podía creer que la misma boca que un día me decía papá, con ternura, ahora me deseara la muerte. Me fui a mi cuarto y me encerré con llave. Esa noche no dormí. Me senté en la cama con el frasco de veneno en la mano, viéndolo una y otra vez. Recordaba cuando Silvia era niña y me pedía que la cargara para alcanzar los duraznos del árbol. Pensaba, ¿cómo pasó de Mindupicintus, aquella niña, a esta mujer que quiere matarme? El silencio de la casa me pesaba en los oídos. Solo se escuchaba mi respiración y el tic-tac del reloj en la sala. En mi pecho había un dolor raro, mezcla de tristeza y coraje. No podía llorar, aunque tenía ganas. Lo único que me repetía era, esto ya no tiene vuelta atrás. Ahí entendí que no se trataba solo de insultos ni de papeles robados. Era mi vida la que estaba en peligro. Y si no hacía algo pronto, Silvia iba a lograr su objetivo. Me levanté, guardé el frasco en un cajón secreto y me prometí que lo iba a usar como prueba. Desde esa noche ya no la vi como hija, la vi como enemiga. Esa noche, después de descubrir el veneno, ya no pude volver a ver a Silvia con los mismos ojos. Antes, aunque me insultaba y me robaba, yo todavía pensaba, es mi hija, tal vez un día cambie. Pero lo que intentó hacerme ya no tenía perdón. Esa
Madrugada me senté en la cama. Agarré una foto vieja de mi esposa y me quedé mirándola. Ella murió hace muchos años, pero todavía la siento cerca. En esa foto estaba sonriendo, cargando a Silvia cuando era niña. Le hablé bajito, como si me escuchara. Vieja, perdóname. Yo hice todo lo posible por criarla bien, pero se me torció el camino. No sé en qué fallé. Lloré en silencio, con rabia contenida, y luego recordé algo que mi esposa me decía siempre. Roberto, nunca dejes que nadie te humille, ni siquiera tu propia sangre. Esa frase me quemó en la cabeza como si me la hubiera dicho en ese mismo momento. Me limpié las lágrimas y me paré. Decidí que ya no me iba a quedar callado. Si mi hija me quería ver muerto, yo iba a hacer lo contrario. Iba a vivir lo suficiente para verla caer por sus propios actos. Al amanecer, llamé a mis trabajadores de confianza, Pepe y Tomás. Ellos llevan años conmigo en el rancho, me han visto en las buenas y en las malas. Los cité en el corral junto a las vacas antes de que Silvia se levantara. Muchachos, les dije con la voz temblorosa, necesito que me ayuden. Silvia intentó envenenarme anoche. Se quedaron helados mirándome con los ojos bien abiertos. ¿Cómo que envenenarlo, don Roberto?, preguntó Pepe. Les conté todo. El frasco de pastillas, el olor a veneno, las palabras que me gritó cuando la enfrenté. Los dos se enojaron más que yo. No se preocupe, patrón, me dijo Tomás, apretando los puños. Usted no está solo, nosotros lo vamos a cuidar. Sentí un alivio en el pecho. Ya no estaba cargando esa cruz solo. Les enseñé el frasco de veneno y les pedí que fueran testigos, que más adelante confirmaran lo que había pasado. Ellos juraron hacerlo. Esa misma mañana, mientras Silvia seguía dormida, empezamos a hacer movimientos. Guardamos papeles importantes en un lugar seguro. Revisamos que no hubiera documentos falsificados entre mis cosas. Yo todavía no sabía cómo, pero estaba decidido a defender lo que era mío. Me sentía viejo, cansado, con el cuerpo lleno de dolores, pero algo se encendió dentro de mí. Ya no era solo un anciano esperando la muerte. Era un hombre que había trabajado toda su vida y que ahora iba a luchar por su dignidad. Miré el rancho al amanecer, los corrales, las vacas mugiendo, el pasto húmedo, y pensé, todo esto lo levanté con mis manos. No voy a dejar que mi propia hija me lo robe. Si quiere pelear, pues que pelee. Pero yo no me voy a dejar. Esa mañana hice un juramento en silencio. No descansar hasta que Silvia recibiera lo que merecía. Después de que descubrí lo del veneno, yo empecé a observar a Silvia con más cuidado. Y cada día me confirmaba lo mismo. No solo quería verme muerto, también ya se sentía dueña de todo lo mío. Una mañana llegó en una camioneta con 2 hombres trajeados. Sin saludarme, los pasó directo al corral. Desde la ventana los vi caminar entre las vacas como si fueran inspectores. Yo salí despacio, con mi bastón, y pregunté qué pasaba. Silvia apenas me miró y dijo, «Son amigos, papá. Nomás vienen a ver el ganado». Pero no era cierto. Los escuché hablar de precios, de cuántas cabezas podían vender en un lote. Hasta le preguntaron si las escrituras estaban en regla. Ella sonrió y contestó, «Claro, todo está a mi nombre». Sentí que me hervía la sangre. Quise gritarles en la cara que era mentira, que esas vacas me habían costado años de desvelos y dolores de espalda. Pero me contuve, porque me acordé de una anécdota de hace muchos años. Cuando Silvia tenía 8, una vez se enfermó una de mis vacas más viejas, la Morena. Yo no tenía dinero para pagar al veterinario. Pasé 3 noches cuidándola, dándole remedios caseros y hasta hablándole como si me entendiera. Silvia se quedaba conmigo, sentada en un banquito, y me decía, «Papá, si la vaca se muere, ¿ya no voy a tomar leche?». Yo le prometí que no dejaría que muriera. Y así fue. La Morena se recuperó, y al día siguiente Silvia brincaba de gusto porque podía volver a ordeñarla conmigo. Ese recuerdo me apuñaló mientras la veía ahora queriendo vender el ganado como si fueran piedras sin valor.
No solo estaba traicionando a su padre, estaba despreciando toda la historia, de sacrificios que había detrás de cada vaca, cada metro de tierra. Ese mismo día, uno de mis trabajadores, Pepe, me contó lo que escuchó de Silvia. Ella le había dicho a uno de los compradores: en cuanto mi viejo estire la pata, todo esto será mío. Pero si no se apura, ya buscaré la manera de quedarme con todo antes. Cuando Pepe me repitió esas palabras, me dio un coraje tan grande que me tuve que agarrar del bastón para no caerme. Era la confirmación de lo que ya sabía. Silvia no estaba esperando mi muerte natural. Estaba planeando acelerar el proceso. En la noche, mientras ella cenaba, como si nada, yo la observaba en silencio. Masticaba despacio, reía con sus hijos y yo pensaba: no tienes idea de que ya sé todo. No sabes que tus mismos pasos te van a llevar al castigo. Me fui a dormir con un nudo en la garganta, pero también con más fuerza. Cada acción de Silvia era una prueba viva, y yo iba a juntar cada una de esas pruebas para que no pudiera escapar. Al ver cómo Silvia traía gente para vender lo mío como si ya fuera de ella, entendí que no podía quedarme cruzado de brazos. Yo sabía que frente a ella estaba solo, pero todavía tenía amigos leales. Esa misma madrugada llamé a Pepe y a Tomás, mis dos trabajadores de confianza. Nos juntamos en el corral a un lado de las vacas, donde nadie nos podía escuchar. El frío calaba, se veía el vapor salir de la boca cuando hablábamos. Les conté lo del veneno, cómo había olido las pastillas, cómo encontré el frasco en la basura. Los dos se quedaron blancos como si les hubiera contado una pesadilla. «Eso no se vale, don Roberto», dijo Pepe con rabia. «Usted nos ha tratado como familia. Esa señora no merece ser su hija». «No se preocupe», añadió Tomás apretando el puño. «Nosotros lo vamos a cuidar. Si intenta algo, primero tendrá que pasar por nosotros». Esas palabras me dieron un respiro. No estaba solo. Me acordé de una anécdota de cuando Tomás llegó a trabajar conmigo. Era apenas un chamaco de 16 años. Su papá lo había abandonado y no tenía dónde dormir. Yo le presté una cobija vieja y le dije que podía quedarse en el cuarto de herramientas hasta que juntara para pagar renta. Con los años, Tomás se volvió como un hijo para mí, responsable, trabajador, agradecido. Esa noche, al verlo prometer que me cuidaría, pensé: a veces los hijos de sangre te traicionan, pero los que uno recoge por el camino te salen más leales. Esa misma mañana busqué a un viejo amigo, Julián Herrera, abogado del pueblo, con quien había trabajado hacía muchos años cuando me querían quitar un pedazo de tierra. Julián me debía un favor porque una vez yo lo ayudé en un momento difícil. Recuerdo bien, su papá estuvo a punto de perder una cosecha porque se le murió el tractor, y yo le presté mis bueyes para que pudiera terminar. Gracias a eso salvaron su maíz. Desde entonces, Julián siempre me decía: «Don Roberto, cuando usted necesite algo, aquí me tiene». Lo llamé y vino al rancho al atardecer. Le conté todo, desde los insultos hasta el veneno y la gente que Silvia traía a ver las vacas. Julián me escuchó serio, sin interrumpir. Cuando terminé, me puso la mano en el hombro y me dijo: «Roberto, no se preocupe. Esa mujer no se va a salir con la suya. Vamos a hacer las cosas bien, con la ley en la mano». Me explicó que Silvia ya estaba intentando mover las escrituras con un notario corrupto y que había que actuar rápido para impedirlo. En ese momento, sentí que Dios me estaba poniendo a la gente correcta en el camino. Yo ya no tenía fuerzas para pelear solo, pero ahora tenía a Pepe, a Piisuntam, Tomás y a Julián. No eran muchos, pero eran leales, y con eso bastaba. Guardamos el frasco de veneno, las escrituras y otros documentos en un lugar secreto, bajo la tierra de un corral viejo. Julián dijo que mientras tanto, él iría preparando la denuncia. Esa noche dormí un poco más tranquilo. Ya no estaba solo contra mi hija. Ahora era un hombre que había juntado aliados, dispuesto a dar la pelea. Ese día amanecí con un presentimiento raro, como si el aire estuviera pesado. Silvia casi no había hablado conmigo en 2 días. Apenas entraba a la cocina,
Me veía con desprecio y se salía sin decir palabra. Yo me hacía el sordo porque ya me dolía suficiente con lo que me había dicho noches atrás. Pero esa mañana fue diferente. Entró a la casa con paso duro. Sus tacones resonaban contra el piso como golpes secos que me hacían temblar por dentro. Traía un sobre amarillo en la mano. Lo agarraba, fuerte, con los dedos apretados, y al llegar a la mesa me lo aventó enfrente. «Firma aquí, viejo», me dijo sin mirarme a los ojos. «Ya no te sirve de nada aferrarte a lo que tienes». Yo lo agarré despacio. Mis manos me temblaban, no por miedo, sino por la rabia que ya no podía ocultar. Abrí el sobre y vi los papeles. Eran documentos falsificados, escritos como si yo estuviera cediendo mis casas y el rancho a su nombre. No eran fotocopias mal hechas, eran papeles trabajados, con firmas que intentaban imitar la mía. Se notaba que no era cosa improvisada, sino un plan que llevaba tiempo armando. Levanté la mirada y con calma le dije: «Yo no voy a firmar nada, Silvia. Eso fue suficiente para que explotara». Se puso de pie, golpeó la mesa con tanta fuerza que los vasos brincaron. Su cara estaba roja, sus ojos brillaban de furia. «¡Eres un terco inútil!», me gritó. «Ya no piensas, ya no sirves. Todo esto es mío y te guste o no lo voy a tener». En ese momento entraron mis nietos, atraídos por los gritos. Se quedaron en la puerta, mirando la escena como si fuera un espectáculo. Uno de ellos, el mayorcito, se burló: «Ya deja de molestar, abuelo, si de todas formas ni puedes cuidar nada». Yo sentí que me partían el corazón en dos. No solo era mi hija, ahora también mis nietos me miraban con desprecio. La sangre que un día soñé que me cuidaría en mi vejez, ahora se reía de mi miseria. Tragué saliva, porque no quería que me vieran llorar. Silvia, al ver que no respondía, agarró el vaso de agua que estaba sobre la mesa y me lo tiró en la cara. El agua me escurrió por el rostro, me empapó la camisa y yo me quedé callado, mirándola fijo. «Eres basura», me dijo con voz baja, casi escupiendo las palabras. «Basura que pronto va a desaparecer». Sentí que algo dentro de mí se rompía, pero en vez de gritar, hice lo que Julián, mi abogado, me había aconsejado: guardar pruebas. En silencio, con las manos todavía temblando, metí la mano en el bolsillo de mi camisa y apreté el botón del celular que me había prestado. Desde que lo encendí, todo quedó grabado. Los insultos, las amenazas, las burlas de mis nietos, hasta el golpe de su mano contra la mesa. Mientras ella seguía gritando y caminaba de un lado a otro de la cocina, yo pensaba: «Esto algún día te va a hundir, Silvia. No sabes que tú misma me estás dando las pruebas». La discusión duró casi 20 minutos. Ella me acusó de arruinar su vida, de ser una carga, de obligarla a vivir pendiente de un viejo enfermo. Me dijo que por mi culpa no tenía lo que otras mujeres de su edad ya habían conseguido. Yo la escuchaba en silencio, como si cada palabra fuera un cuchillo, pero al mismo tiempo me repetía: «Habla, hija, habla todo lo que quieras. Cada palabra que sueltas es una soga que se aprieta en tu cuello». Al final, cansada de gritar, agarró los papeles y los aventó otra vez sobre la mesa. «Ya verás, viejo, no vas a ganar esta pelea. Te lo juro que no». Salió de la casa golpeando la puerta con tanta fuerza que las ventanas retumbaron. Me quedé solo, empapado, con la camisa fría pegada al cuerpo. Mis manos seguían temblando, pero esta vez no de miedo, sino de una sensación nueva: esperanza. Por primera vez tenía pruebas claras de lo que estaba pasando. Esa grabación era un pedazo de verdad que nadie iba a poder negar. Ya no eran solo mis palabras contra las suyas. Ahora tenía algo sólido, algo que podía mostrar ante un juez, ante cualquiera que dudara de mí. Me quedé sentado en la mesa largo rato, con la respiración pesada. Cerré el celular, lo guardé en el cajón y respiré hondo. Tal vez mi hija me había humillado frente a mis propios nietos, pero sin darse cuenta me había entregado un arma poderosa. Esa noche recé en silencio, no para que mi hija cambiara, porque ya sabía que era imposible, sino para que la justicia me acompañara en el camino que estaba a punto de comenzar.
Los días siguientes Silvia se mostró más inquieta que de costumbre. Ya no me dirigía la palabra, pero andaba de un lado a otro con llamadas, papeles y visitas extrañas. Yo fingía no darme cuenta, pero en el fondo sabía que estaba planeando algo grande, y no me equivoqué. Una tarde llegó al rancho con un comprador. Un hombre de traje, zapatos lustrados y cara de prepotente. Se bajó de una camioneta nueva y miró todo como si ya fuera suyo. Silvia lo llevó directo al corral, y yo, sentado en mi mecedora, los observaba sin moverme. Ella hablaba fuerte, como queriendo que yo escuchara. Aquí están las 50 cabezas de ganado, todas en buen estado. Le ofrezco un precio especial si cerramos hoy mismo. El comprador la miró sorprendido. ¿Y su padre?, preguntó. Tengo entendido que el rancho está a nombre de él. Bah, ese viejo ya no sabe ni en qué mundo vive, contestó Silvia con desprecio. Yo me encargo de todo. Sentí que me hervía la sangre. Me quise levantar y encararla ahí mismo, pero me contuve. Julián me había dicho, no actúe con rabia, don Roberto. Deje que se quemen solitos, y nosotros los atrapamos con pruebas. Silvia y el comprador se sentaron bajo el tejabán. Sacaron papeles, calculadora, y hasta una pluma de esas finas que brillan bajo el sol. El tipo contó fajos de billetes frente a ella. Silvia sonreía como nunca la había visto sonreír. Esa imagen me desgarró. Mi hija estaba feliz no por su familia, no por un logro propio, sino por vender lo que no le pertenecía. Pepe, que siempre anda en el corral, se acercó sigilosamente a donde yo estaba. «Patrón, ya van a firmar», me dijo en voz baja, preocupado. «Esta mujer está loca». Yo asentí con la cabeza. Le pedí que estuviera listo, porque la ayuda venía en camino. Y así fue. Justo cuando Silvia tomó la pluma y se inclinó sobre el contrato falso, apareció Julián acompañado de un notario de verdad. Entraron sin pedir permiso, con pasos firmes. Silvia levantó la vista sorprendida, y el comprador se incomodó al verlos. «Buenas tardes», dijo Julián con voz fuerte y clara. «Antes de que se cometa un delito, quiero aclarar algo. El señor Roberto Hernández sigue siendo dueño legítimo de estas propiedades, y aquí están los documentos que lo prueban». El comprador se puso de pie de inmediato. «¿Cómo que un delito?», preguntó nervioso. «Yo no quiero problemas». Julián le mostró las escrituras, originales, y el frasco de veneno que aún conservábamos como evidencia. El hombre abrió los ojos de par en par. «Me voy de aquí», dijo recogiendo sus papeles. «No quiero tratar con gente así». Silvia se quedó helada. Al ver que el negocio se le desmoronaba, me volteó a ver con una mirada llena de odio. «¡Tú!», me gritó. «Siempre te las arreglas para arruinarme». Yo no dije nada. Solo lo miré con calma, porque sabía que lo peor todavía no llegaba. El comprador se fue casi corriendo, y Julián aprovechó para advertirle a Silvia. «Ya basta de fraudes, señora. Cada paso que dé, cada mentira que intente, la vamos a documentar. Y créame, un juez no se va a apiadar de usted». Silvia temblaba de rabia. De pronto, se me acercó y me dio una bofetada tan fuerte que sentí que me zumbaban los oídos. «Te odio», escupió. «Me has quitado todo, y te juro que vas a pagar». Mis nietos, que estaban mirando desde la entrada, no hicieron nada. Solo observaban, confundidos, sin entender bien lo que estaba pasando. Yo me limité a mirarla fijo, con el cachete ardiendo, pero sin bajar la cabeza. «No soy yo el que va a pagar, hija», le respondí con voz firme. «Vas a pagar tú». Ella chilló como loca, empujó las sillas y salió corriendo hacia la camioneta. El ruido de las llantas levantando polvo fue lo último que escuché antes de que la calma regresara al rancho. Me quedé sentado en silencio, con la mejilla marcada y el corazón golpeando fuerte. Julián se acercó y me dijo: «Ya la tenemos contra las cuerdas, don Roberto. Cada cosa que hace solo la hunde más». Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la bofetada, las risas de Silvia al contar billetes y las palabras que me gritó al irse. Pero en lugar de tristeza, lo que sentía era una fuerza rara, como si por fin estuviera viendo que la justicia se acercaba. Esa misma noche,
Después de la bofetada que me dio Silvia frente a todos, me encerré en mi cuarto. No me dolía tanto la cara como el alma, pero en lugar de quedarme quieto, saqué fuerzas. Si antes tenía dudas, ahora ya no quedaba ninguna. Mi hija no iba a parar, hasta verme muerto o despojado, y yo no iba a esperar sentado. Al amanecer llamé a Julián, mi abogado. Le pedí que viniera al rancho junto con Pepe y Tomás. Nos reunimos en la oficina vieja que tengo al lado del corral, esa donde aún guardo fotos amarillentas de mi esposa y mis primeros animales. Cerramos la puerta, corrimos las cortinas y me senté con ellos alrededor de la mesa. «Ya basta de aguantar», les dije con voz firme, aunque por dentro me temblaban las manos. Silvia cruzó la línea. Ya no se trata de gritos ni insultos, ni siquiera de vender mis cosas. Ella quiso matarme. Y ahora... está dispuesta a inventar lo que sea para quedarse con lo que he trabajado toda mi vida. Julián sacó su libreta y comenzó a anotar. «Don Roberto, tenemos lo suficiente para dar el primer golpe fuerte. Tenemos testigos, tenemos pruebas. Usted solo tiene que decidir si está listo para llevar esto hasta las últimas consecuencias». Yo asentí. «Estoy listo, no tengo miedo». Entonces puse sobre la mesa todo lo que había guardado: el frasco con las pastillas envenenadas, el bote de veneno para ratas que encontré en la basura, el celular con las grabaciones de insultos y amenazas, y hasta los documentos falsos que Silvia intentó hacerme firmar. Pepe y Tomás también hablaron. «Nosotros vimos cuando esa mujer trajo gente para vender las vacas», dijo Tomás. «Y escuchamos cuando dijo que se iba a quedar con todo en cuanto usted estirara la pata. Y yo la vi manipulando papeles», añadió Pepe. «No lo va a negar, don Julián. Yo pongo la mano en el fuego si hace falta». Julián los escuchó con atención y luego me miró a los ojos. «Con todo esto, podemos armar una denuncia por intento de homicidio y fraude, pero hay que hacerlo bien, paso a paso». Me quedé callado un momento. Recordaba la cara de Silvia cuando era niña, corriendo en el patio detrás de las gallinas, riéndose con inocencia. Esa imagen se mezclaba con la de la mujer que ahora me escupía en la cara y trataba de venderme vivo. Sentí un nudo en la garganta, pero lo tragué. «Si ella quiso enterrarme», dije despacio, con voz ronca, «ahora será ella la que conozca el veneno de la justicia». Pepe y Tomás se miraron entre sí, serios. Sabían que no era un arranque de coraje, era una decisión tomada. Julián me explicó el plan: blindar legalmente mis bienes. Íbamos a registrar de nuevo las propiedades con candados legales para que nadie pudiera moverlas sin mi autorización. Presentar la denuncia formal. Con pruebas físicas, testimonios y grabaciones, íbamos a exponer lo que Silvia había intentado: esperar a que ella cayera sola, porque su ambición no la iba a dejar tranquila, y cada movimiento ilegal que hiciera sería una soga más alrededor de su cuello. Salimos de esa reunión con un peso encima, pero también con una certeza: la guerra ya estaba declarada. Esa tarde, mientras Silvia se encerraba en su cuarto hablando por teléfono, yo me senté en el corral con mis vacas. Les pasaba la mano por el lomo y pensaba en todo lo que había trabajado por ellas. Cada una representaba años de desvelos, de madrugadas ordeñando bajo la lluvia, de cargar baldes con la espalda doblada. Y ahora era esa riqueza la que mi hija quería vender para darse la vida fácil. Me dolía, sí, pero también me daba fuerza, porque yo no estaba luchando solo por mí. Estaba luchando por el legado que un día prometí dejar a mi esposa y que ella nunca alcanzó a disfrutar. Cuando el sol cayó, Julián me llamó por teléfono. «Don Roberto, ya preparé el documento inicial. Mañana vamos a dar el primer paso. Silvia no sabe lo que se viene». Colgué y me quedé viendo el horizonte. El rancho estaba tranquilo, pero yo sabía que era la calma antes de la tormenta. Esa noche me acosté tarde. No recé pidiendo que Silvia cambiara, porque ya había entendido que esa mujer no tenía remedio. Rezo fue distinto. Pedí fuerza para resistir y justicia para que la verdad saliera a la luz. Y me juré algo, con el corazón ardiendo:
no descansar hasta verla pagar por cada lágrima, por cada insulto y por cada intento de matarme. Después de aquella reunión con Julián y mis trabajadores, yo sentía que por fin había un plan para defenderme. Pero Silvia no se quedó quieta. Al contrario, cuando vio que su intento de vender las vacas fracasó, regresó más peligrosa. Esa mujer no conocía límites. Pasaron apenas 3 días cuando un par de patrullas llegaron al rancho. Yo estaba sentado en la sombra de un mezquite cuando los vi entrar. 2 policías se bajaron acompañados de un hombre con bata blanca y un portapapeles en la mano. ¿El señor Roberto Hernández?, preguntó uno de los uniformados. Soy yo, contesté, aunque ya presentía que algo malo venía. Silvia apareció detrás de ellos, con una sonrisa torcida. Oficiales, aquí está. Este viejo ya no está en sus cabales. No distingue la realidad. Vino el doctor a revisarlo. El supuesto doctor se me acercó con aires de superioridad. Venimos por un reporte de incapacidad mental. Su hija dice que usted ya no puede tomar decisiones. Me quedé helado. Era como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones. Quise responder, pero Silvia me interrumpió. Miren cómo tiembla. Apenas puede hablar. No sabe lo que firma. Yo soy la única que lo cuida. Los policías se miraban entre sí, como dudando. Pepe y Tomás aparecieron corriendo desde el corral. «Eso es mentira», gritó. «Pepe, don Roberto está perfectamente bien. Trabaja con nosotros todos los días. Este viejo está más lúcido que cualquiera», añadió Tomás, poniéndose frente a mí como un escudo. El falso doctor se incomodó. «Señores, tenemos un diagnóstico firmado. Si el juez lo aprueba, él será declarado incapaz y su hija quedará como tutora legal». Sentí que me doblaban las piernas. Era un golpe bajo. Silvia quería declararme loco para quedarse con todo sin necesidad de esperar. En ese momento apareció Julián, que había venido porque ya sospechaba que Silvia intentaría algo así. Traía un sobre en la mano. «¿Puedo ver ese diagnóstico?», preguntó con voz firme. El doctor dudó, pero al final se lo mostró. Julián lo revisó rápidamente y sonrió con burla. «Esto es basura. Un documento fraudulento firmado por un médico que ni siquiera está registrado en el colegio oficial. Tengo pruebas de su historial y créanme que un juez no se va a tragar esta farsa». Los policías se tensaron. Uno de ellos bajó la mirada. «Si es así, no podemos proceder», dijo. El otro asintió, guardando sus papeles. Silvia cambió la cara en un segundo. De la sonrisa pasó a una furia desbordada. «No pueden hacerme esto. Él ya no sirve. Es un estorbo». Se lanzó contra mí, pero Tomás la detuvo. Yo apenas podía sostenerme, no por miedo, sino por la tristeza que me daba escucharla hablar así de su propio padre. «¿Escucharon eso?», dijo Julián mirando a los oficiales. «Esa es la prueba más clara de que no busca cuidarlo, sino despojarlo». Los policías no dijeron nada más. Se subieron a la patrulla y se fueron con el falso doctor, que ya sudaba nervioso. Silvia, en cambio, se quedó en el patio, gritando insultos y golpeando las paredes como una posesa. «Te voy a hundir, viejo, no me voy a detener», me gritó. Yo la miré fijo y le contesté con calma. «No soy yo el que se va a hundir, Silvia. Tú misma estás cavando tu tumba». Se quedó callada unos segundos, temblando de rabia, y luego salió corriendo hacia la camioneta. El rechinar de las llantas me dejó un eco amargo en el pecho. Cuando se fue, me senté en la banca, en la de madera del corral. Sentía que el corazón me iba a reventar. Pepe me trajo un vaso de agua, y Tomás me puso la mano en el hombro. «Aguante, patrón. Ya casi la tenemos. Esa mujer se está hundiendo sola». Julián se acomodó los lentes y habló serio. «Esto no fue solo un intento de fraude. Fue un ataque directo a su dignidad. Vamos a usarlo todo. El documento falso, la visita de los policías, las palabras que gritó frente a testigos. Créame, don Roberto, esto nos da más armas que nunca». Esa noche, cuando el rancho quedó en silencio, me senté otra vez en mi cuarto con la foto de mi esposa. Le hablé en voz baja como si pudiera escucharme. «Vieja, tu hija ya no tiene remedio.
pero yo no voy a rendirme. Juro que voy a luchar hasta el final. Me limpié las lágrimas y miré por la ventana hacia el cielo estrellado. El dolor era grande, pero dentro de mí había nacido una certeza. Justicia estaba cada vez más cerca y Silvia ya no iba a poder escapar. Yo pensé que después de lo que pasó con los policías y el documento falso, Silvia se iba a calmar un poco. Pero no. Esa mujer, mientras más la desenmascarábamos, más peligrosa se volvía. Como animal acorralado, empezó a actuar con desesperación. Y lo peor llegó una noche que todavía me da escalofríos al recordarla. Eran casi las 11. El rancho estaba en silencio. Solo se escuchaban los grillos y el mugido lejano de una vaca. Yo ya estaba acostado, cuando de repente los perros empezaron a ladrar como locos. Al principio, pensé que era algún animal que había entrado, pero luego escuché el ruido de una camioneta acercándose. Me asomé por la ventana y vi luces que alumbraban directo hacia la casa. Mi corazón empezó a latir fuerte. La puerta se abrió de golpe y Silvia entró con 2 hombres armados. Tenían pistolas en la cintura y caras duras, de esas que uno reconoce al instante como tipos acostumbrados a la violencia. «Aquí está el viejo», dijo Silvia con una sonrisa de odio. «Vamos a acabar con esto de una vez». Los 2 hombres se me acercaron. Uno me empujó contra la pared, el otro me sujetó de los brazos. Sentí el golpe en los huesos, el dolor en la espalda. Yo apenas podía respirar. «Firma estos papeles», me ordenó Silvia, lanzando un folder sobre la mesa. «Si no firmas, aquí mismo te mueres». Tragué saliva. Intenté hablar, pero me apretaban tan fuerte que no podía ni abrir la boca. El olor a sudor y alcohol de esos hombres me revolvía el estómago. «Vamos, viejo», dijo uno de ellos. «Hazle caso a tu hija». Silvia se acercó a mi cara y me susurró con veneno en la voz. «Siempre supe que ibas a morir en este rancho, pero jamás pensé que sería yo quien se encargaría de apurarte el destino». En ese momento, pensé que todo había terminado. Mis fuerzas eran pocas y estaba frente a 3 personas que no conocían la palabra compasión. Pero Dios no me dejó solo. De pronto se escucharon gritos afuera. Eran Pepe y Tomás, que habían escuchado el ruido de la camioneta y reunieron a otros trabajadores. En segundos, 6 hombres entraron con palos y machetes rodeando a Silvia y a sus matones. «Suelten al patrón, desgraciados», gritó Pepe con furia. Los matones se pusieron nerviosos. Sacaron las pistolas, pero los trabajadores no se echaron para atrás. Tomás dio un paso al frente y dijo: «Si quieren tocarlo, primero tendrán que matarnos a todos». Hubo un silencio pesado. Se sentía el aire denso, cargado de odio. Los hombres midieron la situación. Eran 2 contra 6, y aunque tenían armas, sabían que no iban a salir ilesos si disparaban. Al final, soltaron mis brazos y retrocedieron. «Vámonos de aquí», dijo uno de ellos con la voz quebrada. Silvia se volvió loca. «No, idiotas, hagan lo que les digo», gritaba, pero los hombres ya estaban retrocediendo hacia la camioneta. Antes de salir, uno de ellos le dijo: «Esto ya se salió de control, señora. No nos paga lo suficiente para matarnos por usted». Se fueron dejando un rastro de polvo en la oscuridad. Silvia se quedó parada en medio de la sala, con la respiración agitada, los ojos inyectados de rabia. «No me importa cuántos se metan, yo no voy a parar hasta verlo enterrado», me gritó con odio puro. Tomás y Pepe la sacaron casi a empujones. Yo apenas podía sostenerme en pie. Me temblaban las piernas, el corazón me dolía como si se fuera a reventar. Cuando por fin la sacaron, me senté en la silla y me tapé la cara con las manos. No era solo el miedo de haber tenido una pistola frente a mí, era la certeza de que mi propia hija estaba dispuesta a verme muerto con tal de quedarse con lo mío. Los trabajadores me rodearon. Nadie habló por un rato. El silencio pesaba, solo se escuchaban mis sollozos ahogados. Al final, Pepe rompió el silencio. «No se preocupe, patrón, nosotros no lo vamos a dejar solo. Esa mujer ya cruzó la línea». Yo levanté la cabeza y los miré a todos. Eran hombres sencillos, pobres como yo, pero con un corazón noble. Y en ese instante supe que no estaba solo, que todavía tenía una familia verdadera. Esa noche casi no dormí.
Cada vez que cerraba los ojos, veía a Silvia con esos ojos llenos de odio, gritando que no se iba a detener. Y yo me repetía, si no me defiendo ahora, me van a enterrar mañana. Después de aquella emboscada en el rancho, ya no tuve dudas. Mi hija estaba dispuesta a todo. No era solo un berrinche de ambición, era un plan frío para matarme y quedarse con lo mío. Esa misma mañana, con la voz todavía ronca de la tensión, llamé a Julián. Ya no hay marcha atrás, abogado, le dije. Quiso traer hombres armados para obligarme a firmar. Si no fuera por mis trabajadores, no estaría hablando con usted. Eso nos da el golpe final, don Roberto, me respondió con calma. Ahora tenemos que armar la denuncia formal y hacer que la agarren en el acto. Nos reunimos en su oficina del pueblo. Julián tenía los papeles en orden. El frasco de veneno, las grabaciones de sus insultos, los documentos falsos que quiso hacerme firmar, el testimonio de los nuestros trabajadores y ahora el intento de homicidio con los matones. Todo estaba listo, pero hacía falta un detalle: agarrarla con las manos en la masa. Esta mujer no va a parar, dijo Julián, acomodándose los lentes. Lo más probable es que intente vender una de las casas a escondidas. Si logramos atraparla en el acto, ya no habrá juez que la salve. Tenía razón. Y no pasó mucho tiempo. 2 días después, Pepe me contó que vio a Silvia en el pueblo hablando con un corredor de bienes raíces. Decía que tenía una casa ya lista para traspaso y que el dueño estaba de acuerdo. Ese mismo corredor era conocido por hacer tratos turbios, así que Julián se movió rápido. Vamos a tenderle una trampa, me dijo esa misma tarde. La policía ya está avisada. Usted manténgase tranquilo. Esa noche no pude dormir. Pensaba en lo que vendría. Parte de mí sentía dolor porque todavía me costaba creer que mi propia hija estuviera por enfrentar la cárcel. Pero la otra parte de mí estaba firme. Ya no era solo mi dignidad lo que estaba en juego, era mi vida. Al día siguiente nos fuimos al pueblo. Julián, yo, Pepe y Tomás nos escondimos cerca de la notaría donde Silvia había citado al comprador. Era una oficina pequeña, con paredes blancas y un letrero oxidado. Afuera, 2 policías vestidos de civiles esperaban discretos. A la hora pactada, Silvia llegó con el comprador. Se veía elegante, con un vestido caro y los labios pintados de rojo. Caminaba erguida, como si fuera dueña del mundo. Entraron, sonriendo sin sospechar nada. Desde la ventana yo la veía y me dolía el pecho. Recordaba cuando era niña y me pedía monedas para comprar dulces en la tiendita. Ahora estaba ahí, lista para vender lo que no era suyo. El notario corrupto sacó los papeles. Silvia los firmó con una sonrisa de satisfacción. Ya ve, le dijo al comprador. Le dije que no habría problemas. Justo en ese momento, Julián hizo una seña y los policías entraron. «¡Alto ahí!», gritó uno de ellos. «Están cometiendo un fraude en este momento». El comprador se levantó asustado tirando la silla. «Yo no sabía nada», dijo temblando. Los policías rodearon a Silvia. Ella palideció al instante. «¿Qué significa esto?», preguntó con voz temblorosa. «Significa que está arrestada por intento de homicidio y fraude», le contestó Julián, mostrándole los documentos verdaderos y las pruebas. Silvia intentó hablar, pero solo le salieron balbuceos. Los policías le pusieron las esposas frente a todos. «Tiene derecho a guardar silencio», le dijeron, «pero todo lo que diga podrá ser usado en su contra». Yo me acerqué despacio. No dije nada, solo la miré a los ojos. Ella me devolvió la mirada llena de odio y vergüenza. «¿Y cómo pudiste, papá?», me dijo entre dientes. «No fui yo, Silvia», le respondí con voz baja, firme. «Fuiste tú misma la que cavó este destino». La sacaron de la oficina mientras todos en el pueblo miraban. Algunos vecinos se quedaron murmurando, sorprendidos de ver a Silvia, la que siempre se creía mejor que todos, esposada y escoltada como delincuente. El comprador se fue maldiciendo, pero al final agradeció que la verdad saliera antes de que él también cayera en un problema. El notario corrupto fue llevado junto con ella. Cuando por fin se la llevaron en la patrulla, me senté en la banca de
afuera con el corazón latiendo a mil. Pepe me puso la mano en el hombro. «Lo logramos, patrón. Esa mujer ya no podrá hacerle más daño». Yo no respondí. Tenía los ojos clavados en el polvo que levantaba la patrulla al alejarse. Sentía alivio, pero también un vacío enorme. Era mi hija la que iba esposada. La sangre de mi sangre. Y aunque merecía cada segundo de castigo, dentro de mí dolía reconocer que había llegado a eso. Pero entonces recordé la foto de mi esposa y sentí que desde el cielo me decía: «Hiciste lo correcto, Roberto. Hiciste justicia». Y por primera vez en mucho tiempo, respiré con un poco de paz. El día del juicio llegó más rápido de lo que yo pensaba. Desde que se llevaron a Silvia esposada, el pueblo entero no dejaba de hablar. Algunos me miraban con compasión, otros con morbo, como si no creyeran que una hija pudiera intentar matar a su propio padre. Pero yo caminaba con la frente en alto. No había nada que ocultar. Esa mañana me puse mi sombrero viejo, la camisa blanca que guardaba para ocasiones especiales y mis botas gastadas. No necesitaba lujos, solo dignidad. Pepe y Tomás me acompañaron, igual que Julián. Entramos al juzgado y sentí que el aire estaba más pesado que nunca. Silvia ya estaba ahí sentada frente a mí. Tenía el cabello recogido, la cara sin pintura, y aunque todavía intentaba mantener la mirada altiva, sus ojos la delataban. Miedo y rabia mezclados. Cuando me vio entrar, me fulminó con la mirada, como si todavía pensara que podía doblegarme. El juez comenzó la audiencia. Caso número 4512. Roberto Hernández contra Silvia Hernández por intento de homicidio y fraude. Me temblaron las manos al escucharlo. Era duro oír mi apellido enfrentado al de mi propia hija, como si fuéramos enemigos en una guerra. Pero era la verdad. Julián tomó la palabra. Señoría, aquí no estamos ante un simple pleito familiar. Estamos frente a un intento de asesinato, a un fraude con documentos falsos y a un intento de despojo de propiedades legítimas. Uno a uno presentó las pruebas: el frasco con veneno, las pastillas cambiadas, las grabaciones de insultos donde Silvia deseaba mi muerte, el testimonio de los trabajadores sobre la emboscada con hombres armados, y finalmente los documentos de la venta fraudulenta de la casa donde fue detenida. El juez escuchaba atento, tomando notas. Luego le tocó hablar a la defensa de Silvia. Un abogado joven y arrogante intentó justificarla. Mi clienta solo actuó bajo presión económica. Nunca intentó realmente dañar a su padre. Todo lo que se dice aquí son exageraciones de un anciano que, con respeto, ya no está en plena facultad mental. Al escucharlo, sentí un coraje que me quemaba por dentro. Me levanté despacio y pedí la palabra. Con permiso, señor juez. No soy un anciano loco. Soy un hombre que trabajó toda su vida, que levantó un rancho con sus manos y que crió a una hija con amor. Y esa hija intentó matarme envenenando mis medicinas. Tengo nariz, aunque ya no tenga vista buena, y sé distinguir un veneno de una pastilla. Aquí están las pruebas. Mi voz temblaba, pero no me detuve. No vengo a llorar ni a dar lástima. Vengo a pedir justicia. Porque si la sangre de uno se atreve a hacer esto, ¿qué se puede esperar de los extraños? La sala quedó en silencio. Algunos se limpiaban las lágrimas, otros bajaban la cabeza avergonzados. El juez asintió y llamó a los testigos. Pepe pasó primero. Yo vi cuando esa señora trajo a hombres armados para obligar a don Roberto a firmar papeles. Si no hubiéramos intervenido, lo hubieran matado. Tomás confirmó lo mismo, con la voz firme. Finalmente Julián presentó la grabación. Las palabras de Silvia sonaron claras en la sala. «Eres basura. Ojalá ya no vivas mucho tiempo». El juez frunció el ceño. Silvia intentó levantarse, gritando: «Es mentira. Me están tendiendo una trampa. Todos conspiran contra mí». El juez golpeó la mesa con el mazo. Silencio en la sala. Ver a mi hija gritar como desquiciada frente a todos fue un golpe duro para mí. En mi pecho se mezclaban el dolor de padre con la tranquilidad de hombre que por fin veía que la justicia estaba haciendo su trabajo. Después de varias horas de testimonios y revisiones,
El juez se retiró a deliberar. El silencio en la sala era insoportable. Yo cerré los ojos y recordé la voz de mi esposa. Nunca dejes que nadie te humille, ni siquiera tu propia sangre. Al cabo de un rato, el juez regresó. Se acomodó en su asiento y leyó el veredicto. Silvia Hernández es declarada culpable de intento de homicidio, fraude y falsificación de documentos. El murmullo llenó la sala. Silvia palideció, sus labios temblaban. Se le condena a cumplir una sentencia en prisión, además de la anulación de todos los intentos de traspaso de bienes. Yo me quedé inmóvil. Escuchaba las palabras, pero me costaba creer que por fin había llegado ese momento. Silvia volteó a verme y gritó entre lágrimas: «Me arrepiento de haberte llamado padre. Eres tú el culpable de mi desgracia». Yo no contesté. Solo la miré con calma y bajé la cabeza. Ya no tenía nada más que decir. La justicia había hablado por mí. Después del juicio, cuando el juez dictó la sentencia, sentí como si me hubieran quitado un costal enorme de los hombros. No era alegría lo que sentía, tampoco orgullo. Era una mezcla rara de alivio y tristeza. Alivio, porque ya no tendría que vivir con miedo, y tristeza, porque la que iba esposada en la patrulla era mi propia hija. El pueblo entero se enteró. Los chismes corrían de boca en boca. ¿Supiste que Silvia intentó matar a su papá? Dicen que la agarraron vendiendo la casa con papeles falsos. ¿Quién lo diría si siempre se veía tan presumida? Yo no respondía a nada. Caminaba despacio con la cabeza baja y solo decía: que la justicia haga lo suyo. Pasaron unas semanas antes de que recibiera la noticia más fuerte. Julián vino al rancho una tarde, mientras yo estaba sentado ordeñando a una de las vacas. Se quitó el sombrero. Se me acercó serio y me dijo: «Don Roberto, ya trasladaron a Silvia al penal». Asentí con la cabeza sin soltar la cubeta. «Déjela ahí, Julián, allá es donde debe estar». Pero lo que me contó después me sacudió. En el penal, la cosa no es como ella se imaginaba. Llegó gritando, diciendo que su papá la había traicionado, que todo era mentira. Las demás internas la escucharon y en lugar de compadecerse, se burlaron. Silvia, la mujer altiva que siempre se creyó mejor que todos, ahora era la burla en un lugar donde nadie la respetaba. Unos días después, recibí la visita de un guardia que me conocía desde joven. Me contó con detalle lo que había pasado. «Don Roberto, su hija no la está pasando bien. El otro día quiso imponer su carácter con las demás, pero ya sabe, aquí adentro nadie se deja». La callaron rápido. Yo lo escuchaba en silencio. No sentía gusto, tampoco compasión. Era si el destino la hubiera alcanzado con la misma fuerza que ella me deseó a mí. Me dijeron que un día, en medio del patio, Silvia explotó: «Mi padre es un viejo asqueroso. Por su culpa estoy aquí. Si pudiera lo mataba con mis propias manos». Las demás reclusas, al escucharla, se acercaron y una le respondió: «Pues aquí adentro no eres hija de nadie. Aquí eres una más y si no te callas te vamos a callar nosotras». Esa fue la primera vez que Silvia entendió que ya no tenía poder. Afuera podía gritarme, humillarme, levantar la voz y hacerme sentir basura. Pero en la cárcel nadie la temía. Ahí, sus gritos no eran órdenes, eran solo ruido. Una tarde me llamaron para avisarme que Silvia había tenido un altercado. Otra interna la enfrentó después de que ella intentara robarle comida. Hubo golpes. Silvia salió con la cara marcada y los ojos hinchados. «Es duro decirlo, don Roberto», me dijo Julián, «pero esa es la justicia que la vida le está cobrando». Esa noche me senté en el corral, mirando el cielo estrellado. Pensaba en todo lo que había pasado: los insultos, el veneno, las bofetadas, la emboscada, la humillación frente a mis nietos. Y ahora ella, la que me quiso ver enterrado, era la que dormía en una celda fría, sin lujos, sin respeto y sin libertad. No me sentí vengado, sentí justicia, porque entendí que el verdadero castigo no era la sentencia del juez, sino la vida misma, que le quitó todo aquello que ella valoraba: el poder, el dinero y la apariencia. Un día recibí una carta de ella desde la cárcel,
Decía solo unas líneas. Maldito seas, padre, nunca te voy a perdonar, pero si algún día salgo de aquí, sabrás lo que es sufrir de verdad. Leí la carta despacio, la doblé y la guardé en un cajón. Ya no me dolía, ya no me quemaban sus palabras, era como escuchar a un eco lejano que ya no podía hacerme daño. Miré alrededor, a mis vacas, mis tierras, mis trabajadores fieles. Me sentí en paz. La justicia se había cumplido, y aunque mi corazón de padre lloraba, el hombre que había sido humillado, golpeado y envenenado, por fin podía respirar tranquilo. Silvia quería enterrarme, pero al final fue ella la que terminó enterrada viva entre rejas.